Hola, soy Alex Beltrán, alumno del máster de EATD y voy a realizar la presentación correspondiente a la asignatura de taller de investigación sobre mi TFM, que se titula Los videojuegos en el aula en ciencias sociales. En este TFM he tratado de llevar a los profesores, a un grupo de profesores, diversas propuestas sobre videojuegos para introducir en el aula en la asignatura de ciencias sociales. Como introducción, he querido hacer una pequeña recopilación acerca de los videojuegos en la educación, en el aula, por así decirlo. Bien es cierto que con el paso del tiempo, los videojuegos cada vez se han hecho más importantes en nuestra sociedad. Si bien todo empezó con algunas consolas como el Commodore o la Atari, que eran consolas, digamos, para un público más, quizá un poquito más profesional, ahora los juegos tocan casi todos los ámbitos y, en mi opinión, es el momento idóneo para comenzar a introducirlos en la educación, pero no juegos realmente con propósito educativo, sino juegos conocidos como los AAA. Un AAA es un videojuego que está hecho 100% para el entretenimiento, con grandes presupuestos y que abarca una base de jugadores muy amplia. Eso sí, con el paso de los años, y hablando en el presente, los videojuegos cada vez permiten pensar más apasionadamente al jugador, por lo cual, si conseguimos canalizar toda la energía del jugador hacia el videojuego en pos de la educación, podríamos hablar de un cambio sin precedentes en el sistema educativo en cuanto a juntar videojuegos y TIC con la educación. Para realizar esta investigación he realizado una hipótesis y tres objetivos. Primeramente, la hipótesis sería que los videojuegos AAA pueden ser complementos ideales para la educación, es decir, en mi trabajo referente a las ciencias sociales en la educación secundaria, y los objetivos serían, primeramente, averiguar mediante una consulta a diversos profesores de la especialidad. Debe quedar claro que todos los profesores consultados en este trabajo van a ser de la especialidad de Geografía e Historia. ¿Con qué videojuegos podríamos contar la historia y en qué etapa educativa podríamos ubicar cada uno de los videojuegos? El segundo objetivo sería valorar y proponer propuestas didácticas a estos profesores acerca de una lista de juegos que presentaré posteriormente. Y finalmente, conocer la opinión del profesorado de Ciencias Sociales acerca de la potencialidad de los videojuegos para la enseñanza en Ciencias Sociales. Y para ello, que este quizás es el objetivo más importante del global del trabajo, he realizado una encuesta a varios grupos de profesores y finalmente un grupo de discusión a todo el departamento de Ciencias Sociales de una escuela, en ese sentido, del Instituto de la Escola Pia Santana de Mataró. El desarrollo que he elegido para esta investigación ha sido primeramente, partir de la base de que los videojuegos actuales y comerciales para todos los públicos, como he dicho antes, pueden servir para complementar la asignatura de Ciencias Sociales, y a partir de ahí desarrollar toda una estructura, por así decirlo, consistente en un marco teórico, en la metodología, en las herramientas de análisis que serán la encuesta y el grupo de discusión, la presentación de los resultados y finalmente una propuesta didáctica. Y tras todo esto presentaríamos la bibliografía. Primeramente, hay que tener claro que, para empezar con el aprendizaje mediante el videojuego, los autores de referencia que he utilizado, por cierto, son Lacasa, Marín Díaz, Montero y Gros. Entonces, la primera concepción que se debe tener clara para introducir un videojuego en la educación es que este videojuego tenga principalmente carácter formativo. La gran mayoría de títulos, entre los que se incluyen algunos que yo he escogido para ese trabajo, no tienen ningún tipo de componente formativo, por lo cual son títulos realizados solo y simplemente para entretenimiento. Begoña Gros, por ejemplo, dice que es muy importante escoger bien estos títulos para adaptarlos en el currículum. Pero, por ejemplo, hay algunos títulos que yo he escogido que realmente, como demostraré o como intentaré demostrar, más bien dicho, posteriormente pueden servir para estar dentro de este currículum. Pero, por ejemplo, otros autores como Montero defienden que el videojuego puede aportar cosas más negativas que positivas a los alumnos y que es nuestro deber como profesores canalizar toda esa negatividad hacia algo positivo. Por ejemplo, los videojuegos suelen distraer bastante, o por ejemplo pueden crear un pequeño síntoma de adicción también, pero algunos videojuegos, o una buena mayoría de ellos, ofrecen elementos diferenciadores que potencian algunas áreas del trabajo, como el trabajo en equipo, la competitividad, el querer conseguir objetivos. Para ello, Lacasa, por ejemplo, afirma que algunos videojuegos tienen esta especie de feedback con el jugador
que se trata en un sistema se basa en un sistema de recompensas inmediatas. Con este sistema de recompensas inmediatas, el jugador siempre se siente premiado por el juego, lo cual le invita más a jugar. Y según Alfaguem y Sánchez, los autores consultados, con los videojuegos también pueden, aparte de potenciar el aprendizaje, adquirirse ciertas habilidades psicomotrices y también, por ejemplo, mejoran mucho sentidos como la memoria, la capacidad de comprensión de conceptos y hechos. Son procesos que realmente podemos desarrollar, obviamente, individualmente, pero que los videojuegos realmente nos pueden ayudar a esto. También es importante, en cuanto al docente, saber interpretar el videojuego desde su óptica. Primeramente, un docente que quiera integrar el videojuego a la educación debe asegurarse de que el contexto del mismo es plenamente apto para lo que quiere llevar a cabo. Por ejemplo, si estamos impartiendo la Segunda Guerra Mundial, debemos buscar un videojuego que obviamente tenga el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, intentar que los alumnos sean conscientes no solo de lo que está pasando en el juego, sino del momento social y cultural en el que se desarrollan los hechos. Por otro lado, hay bastantes dificultades, o hay algunas dificultades para integrar el videojuego en la educación. Pero la gran mayoría de ellas no proceden directamente de los videojuegos previamente dichos, sino que muchas veces el problema está en los docentes. Este problema realmente se engloba a casi cualquier ámbito de las TIC, debido a que muchos profesores no las conocen suficientemente para impartir una clase a través de ellas o ayudándose, debido a que el estilo de enseñanza en nuestro país todavía sigue siendo un poquito clásico, en el sentido de pizarra, tiza y libro. Eso sí, el no poder utilizar las TIC normalmente es debido a la poca confianza que tienen y al miedo a poder fallar. Pero muchas veces el mismo profesor puede considerar que el videojuego, como se asocia a una parte lúdica, ya hablando de los videojuegos obviamente, tampoco puede servirnos para dar una clase. Otro error común también se debe a la presuposición, porque muchos docentes tienden a pensar que la gran mayoría de alumnos simplemente dominan que la gran mayoría de alumnos dominan las TIC, cuando eso no es realmente cierto. Los alumnos dominan las TIC que les afectan a su día a día, como por ejemplo el móvil o la tablet, o cosas realmente que en la educación nosotros no utilizamos. Los videojuegos, como parte positiva entre comillas, es uno de esos ejemplos que el alumno sí domina, por lo cual podría ser más fácil meterlos en un aula. Y finalmente, en cuanto a los videojuegos en la ESO, el tercer apartado del marco teórico, que esto está muy resumido respecto a todo lo que se puede encontrar en el trabajo, si bien las TIC cada vez están más integradas, también lo están los videojuegos. Por ejemplo, en el currículum por ejemplo, en la Comunidad Valenciana podemos encontrar que en el área de música y tecnologías, e incluso en el área de lengua castellana, se han introducido estos videojuegos bajo el criterio de desenvolverse mejor en situaciones interactivas que suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Y, por ejemplo, otras comunidades como Andalucía las incluyen en asignaturas de ciencias sociales, como puede ser la geografía, en el ámbito, por ejemplo, de los procesos de urbanización en territorio andaluz. Hay algunos videojuegos como SimCity, que probablemente le pueda sonar, que se basan en la construcción de ciudades, y en estos videojuegos el alumno puede gestionar no solo el urbanismo, sino distintos ámbitos como la sanidad, la economía, la cultura, la educación. Todas estas inclusiones de los videojuegos de la educación responden a la tesitura actual de que los videojuegos cada vez más tienen más presencia en las vidas de los adolescentes, por lo cual es lo que, como decía antes, ahora es realmente el gran momento para comenzar a introducir videojuegos no solo de carácter formativo. En cuanto a la metodología, para responder a los objetivos que hemos visto antes, el trabajo gira en torno a 43 profesores de la especialidad. La gran mayoría de ellos están trabajando hoy en día, pero algunos no, esto también hay que decirlo. Y como decía, la investigación está dirigida a docentes solo y exclusivamente de la especialidad, bajo el pretexto de el videojuego como complemento en el aula de ciencias sociales. Jamás quiero no quiero que se entienda que mi objetivo es introducir al videojuego como base principal para una clase, porque soy consciente de que eso es imposible y realmente estaremos perdiéndonos mucho más de toda la historia. Para empezar, los títulos que he presentado a los profesores son los siguientes. Bueno, realmente está realizado uno por cada etapa de la historia. Así pues tenemos Far Cry Primal para la prehistoria, Rise Son of Rome para la Edad Antigua, Mount & Blade Warband para la época medieval, Assassin's Creed Unity para la época moderna,
Y finalmente, para la época contemporánea, he decidido seleccionar 3 títulos que abarcan 3 periodos muy marcados, o por lo menos 2, de la historia contemporánea. El primero es Battlefield 1, que trata sobre la Primera Guerra Mundial, y el segundo es Call of Duty World at War, que trata sobre la Segunda Guerra Mundial. El tercer título que he seleccionado acerca de sobre la historia contemporánea sería Wolfenstein: The Old Blood, que trata de un contrafáctico, es decir, algo que nunca ocurrió, una imaginación totalmente de unos creadores, pero el tema en sí es interesante porque relata qué hubiera ocurrido, siempre basado en documentos históricos, si los nazis hubieran ganado la guerra. Debo decir también que he seguido unos criterios de selección para elegir estos juegos. El primero de ellos es que detrás de la realización de cada uno de estos juegos, con presupuestos realmente mastodónticos, tiene que haber, o ha habido en este caso, un equipo de historiadores y geógrafos que garantizan una veracidad cronológica e histórica al videojuego. Y debido precisamente a este gran presupuesto, los videojuegos pueden asegurarse que tienen un gran equipo de historiadores y geógrafos detrás para garantizar que todo lo que ocurre en el juego, todo lo que está representado, realmente tiene parecido con la realidad. El segundo criterio que he seguido es que todos son títulos accesibles para todos los públicos, es decir, usted puede ir a cualquier tienda y comprar uno de esos títulos, y se han escogido también por ser algunos de los títulos más vendidos con contexto histórico de los últimos 5 años. Debo decir, no obstante, que los estudios previos a este trabajo son sobre títulos, si bien algunos tienen carácter formativo y otros no, con más de 10 años de antigüedad, por lo cual este trabajo ha buscado reunir ciertos títulos que sean más o menos nuevos, por así decirlo, y aplicarlos a la educación. Todo esto está recogido en el anexo del trabajo, en el que he realizado, siguiendo la rúbrica de Montero, uno de los autores consultados de referencia para el trabajo, he realizado una rúbrica en la cual se puede encontrar una descripción del juego, su ficha técnica y una propuesta didáctica personal para cada uno de estos videojuegos. Y finalmente un apartado de observaciones sobre si se podría cambiar algo de estos juegos para mejorarlo en pos de la educación. Y finalmente, lo que he realizado, y como le he dicho anteriormente, es una encuesta a 43 profesores, un grupo de discusión a todo el departamento de Ciencias Sociales de la Escuela de Santa Mataró, y finalmente una propuesta personal basada siempre en los resultados tanto de la encuesta como del grupo de discusión, para ver más o menos cómo podría acercarse un par de estos videojuegos al aula. Para empezar, como les decía, la encuesta es sobre a 43 profesores docentes de la promoción 2015-2016 del máster de formación de profesorado en la especialidad, que de hecho es el máster que yo cursé el pasado año. La encuesta se ha realizado con 8 preguntas, que han sido las siguientes. Conoce los siguientes videojuegos con cada uno de los títulos presentados. Debo decir, no obstante, que a cada uno de estos profesores se les ha presentado los 8 títulos con su rúbrica. ¿Qué temática te parecería más interesante para explicar a adolescentes? Y se les daba la opción de cada uno de los periodos históricos. ¿Para qué curso de la ESO verías más apropiada introducir el videojuego en una sección didáctica? Y se les daba de primero a cuarto. ¿Qué formato consideran más apropiado para la presentación de estos videojuegos a los alumnos? Se les daba para elegir PowerPoint, se les daba para elegir una clase en la que el profesor juegue, o por ejemplo que se informen en casa y lo trajeran al aula. ¿Cuál crees que es la principal ventaja de introducir el videojuego en las ciencias sociales y cuál crees que es la principal desventaja? ¿Y cómo se comprobaría este aprendizaje mediante el videojuego? Es decir, cómo el profesor podría comprobar que los alumnos realmente han aprendido algo o han aprendido lo que se buscaba gracias al videojuego. En cuanto al grupo de discusión, este se realizó a 5 profesores y tras un pequeño debate que está recogido en los anexos del trabajo, se realizó también las primeras preguntas que se les realizó a la encuesta, pero con la ventaja de que aquí se han podido desarrollar debates, se ha podido desarrollar un poquito más la conversación que no con 5 respuestas de opción múltiple. Bueno, en cuanto a la encuesta, hay que decir que el resultado mayormente ha sido positivo. La gran mayoría de profesores piensan que realmente el videojuego se puede introducir en las ciencias sociales, aunque el curso más elegido ha sido cuarto de la ESO, y el curso más elegido ha sido cuarto de la ESO precisamente porque los alumnos quizás son más maduros y además la temática, que es la que cuarto de ESO corresponde con la edad contemporánea, es más interesante. También se ha elegido como ventaja, la principal ventaja de los videojuegos, que el alumno puede asociar un contenido familiar a un contenido educativo, cuando normalmente la historia es una asignatura un poquito más aburrida.
Como principal desventaja, una que probablemente era obvia para todos, incluso para los que no han realizado esta encuesta, las distracciones, quizá la mala competitividad, cualquier hándicap que un videojuego normal puede tener para un alumno lo puede tener en la educación, para una persona normal lo puede tener en la educación. También se ha propuesto, bueno, la temática más interesante, como le iba diciendo antes, ha sido la historia contemporánea, y el formato más apropiado para presentar estos videojuegos a los alumnos, después de una votación bastante reñida, por así decirlo, se ha elegido la presentación del videojuego mediante el juego en directo del profesor. Es decir, el profesor, mientras juega o mientras trae un vídeo grabado de casa en el que está jugando, explica los elementos en los que el alumno debe fijarse. En cuanto al grupo de discusión, como le decía, se han introducido las mismas cuestiones que se introducían a la encuesta. Y aquí pues, el resultado ha sido un poquito más variado. De hecho, el problema que tenía este grupo de discusión es que eran profesores de avanzada edad. Bien es cierto que algunos sí utilizaban las TIC, pero la gran mayoría no veía correcto el uso de los videojuegos. La gran diferencia aquí radica es que la gran diferencia aquí radica en que la encuesta ha sido realizada por profesores de entre 21 y 38 años. Y el grupo de discusión, en cambio, ha tenido un margen de edad un poquito superior, por así decirlo, entre 40 y 60 años. Por lo cual, los profesores con los que se ha realizado el grupo de discusión se mostraban un poquito más reacios para realizar para realizar el experimento, por así decirlo. Lo que es verdad es que algunos profesores han tenido sus pinitos con la gamificación, por así decirlo, han experimentado, han traído juegos al aula bastante simples, como por ejemplo un juego sobre bolsa o otro juego sobre un rescate de diferentes partes geográficas del mundo, pero como decía al principio del trabajo, son juegos con 100% contenido dirigido hacia la educación. En ese sentido, los participantes también han opinado que la mejor forma para traer el videojuego al aula, los participantes del grupo de discusión, ha sido también el profesor jugando in situ. Y para terminar este encuentro, también se ha hablado de las ventajas y desventajas en el aula. Primeramente, debido a que era un departamento completo de ciencias sociales, nos encontrábamos con profesores de filosofía, de geografía y de sociales, propiamente dicho, de historia. Y aquí ha habido una disparidad de opiniones debido a que algunos han pensado que su materia es más idónea que las otras para introducir los videojuegos. En ese sentido, por ejemplo, en la materia de historia, la gran mayoría de videojuegos presentados a los docentes podrían introducirse, pero en filosofía solo se ha acordado introducir el juego del contrafáctico, no por su contenido histórico acerca del nazismo, sino porque presenta el contrafáctico como una idea, como una idea que es un concepto que realmente estudian en filosofía. Ya para terminar el grupo de discusión, al final se ha acordado que los videojuegos AAA son realmente difíciles de introducir en la educación, pero después de presentar mi propuesta, que es la que ahora mismo le voy a presentar a usted, ha habido cierto consenso de que probablemente podría ser una buena idea, pero siempre destinada a alumnos de cuarto de la ESO y siempre como clase complementaria de la materia. Es decir, jamás introducirla a lo largo de todo el temario, sino que al final del temario, previo al examen, como clase para que los alumnos se relajen, introducir dicha clase complementaria. Los resultados, como puede ver, son dos grupos distintos. La encuesta, que estaba destinada a gente más joven, ha arrojado datos bastante reveladores y esperanzadores acerca de introducir el videojuego en el aula de ciencias sociales, porque la gran mayoría de ellos eran conocidos por los profesores, las ventajas realmente eran palpables, por así decirlo. La época contemporánea tiene realmente un gran abanico de posibilidades por los videojuegos, y todos veían bien, por así decirlo, la forma de introducir el videojuego en el aula con el profesor explicando, y aparte, para comprobar el aprendizaje se ha determinado que lo mejor es realizar una pequeña prueba escrita al final del proceso. En cambio, el grupo de discusión se ha mostrado más reacio a introducir el videojuego, probablemente también por su edad y por su costumbre con las TIC, pero finalmente hemos podido llegar a un acuerdo consensuado con la propuesta de intervención que le voy a explicar. Si bien no está claro que los videojuegos AAA puedan servir para comenzar una investigación, para realizar una sesión complementaria, todo depende de la predisposición tanto del maestro como de los alumnos, y así poder llegar a los objetivos que el profesor se puede plantear en un primer momento con el videojuego. Finalmente, la propuesta personal de intervención consta con el videojuego Call of Duty World at War, que es un videojuego que trata, como les decía antes,
sobre la Segunda Guerra Mundial, llevar al aula el videojuego con una consola que no pasaría de los 40 euros, la verdad. Hoy en día están bastante baratas porque es un juego que tiene más de 6 años y también el soporte tecnológico que utilizaba también. Y escoger 2 grupos de cuarto de la ESO y realizar un grupo control y un grupo experimental, con el cual al grupo experimental se le realizaría una sesión didáctica complementaria acerca de las armas y los entornos que aparecen en el juego sobre la Segunda Guerra Mundial, mientras al otro grupo se le realizaría una sesión normal explicando lo mismo que los alumnos van a ver en el videojuego, pero con el método tradicional: libros de texto, apuntes, documentos, y tras ello se realizaría un examen para comprobar, una pequeña prueba de opción múltiple, para comprobar qué grupo ha aprendido más. Por lo cual, en este sentido, podríamos observar si realmente el aprendizaje mediante el videojuego, siempre, en un nivel complementario, es decir, complementando una clase de ciencias sociales, nos podría servir para ello. Y finalmente, al terminar la exposición, aquí tiene toda la bibliografía, que no se ve demasiado bien, tengo que decirlo, y pues aquí terminaría la exposición. Muchas gracias.